Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es una de las manifestaciones de agresión y maltrato que más afecta al desarrollo y a la formación integral de la personalidad en niños, niñas y adolescentes, así como también en los adultos, especialmente en mujeres y ancianos. El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 155 nos señala que se considera violencia a toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual causado por un miembro de la familia hacia las mujeres o demás miembros del núcleo familiar. En el 2019, el 76% de mujeres han sido víctimas de una o varias formas de violencia. Y en el tiempo de aislamiento, el ECU 911 señala que, del 11 de marzo al 12 de abril del 2020, se han recibido y coordinado alrededor de 6.819 llamadas por maltrato intrafamiliar u otros miembros de la familia. Al vivir en una sociedad civilizada, nos resulta paradójico que veamos este tipo de acción de violencia, en donde una persona, quien se cree superior a los demás miembros de su familia, se aprovecha de su condición para cometer actos que producen daños físicos y psicológicos. ¿A quién podemos acudir? Podemos acudir al ECU 911, a un familiar cercano, a un vecino o a las organizaciones que velan por el bienestar de la familia. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 157, nos señala que toda persona que cometiera acción de violencia contra la mujer o demás miembros del núcleo familiar y causara daño a su estado de salud mental, este será sancionado de la siguiente manera. Si causa un daño leve, este será sancionado con una pena privativa de la libertad desde 30 a 60 días. Si produce un daño moderado, este será sancionado con una pena privativa de la libertad desde 6 meses hasta 1 año. Y si este causara un daño psicológico de manera severa, este será sancionado con una pena privativa de la libertad desde 1 año hasta 3 años. Asimismo, el artículo 159 del mismo código nos señala que toda persona que lesione, golpee o hiera a una mujer o demás miembros del núcleo familiar y causara lesiones que no sobrepasen a los 3 días, este será sancionado con una pena privativa de la libertad desde 7 a 30 días. ¿Cuáles son las medidas de protección a las que usted puede acudir? Según el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, nos dice que las medidas de protección son la prohibición de la persona acusada de ir a determinados lugares, la prohibición de acercarse a la víctima o testigos en cualquier lugar en el que se encuentren, la prohibición de cometer actos de persecución o intimidación hacia la víctima o testigos, la extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o miembros del núcleo familiar, la orden de salida de la persona acusada de su vivienda o morada, la prohibición de la custodia del niño, niña, adolescente o persona con discapacidad. Se brindará el tratamiento adecuado hacia la víctima y a sus hijos menores de 18 años. En los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el fiscal solicitará urgentemente al juez una o varias medidas de protección a favor de las víctimas, así como también los miembros de la Policía Nacional brindarán auxilio, protegerán y transportarán a las personas víctimas de violencia. Conclusión. La violencia intrafamiliar es considerada como un problema de seguridad ciudadana, pues afecta a 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador. Los hechos de violencia ocurren casi siempre en el lugar donde se supone que es el más seguro para una persona, su hogar, y es cometido por un miembro de su familia, pareja o expareja. En nuestro país, varias familias en algún momento han sufrido de violencia o están pasando por estos momentos de amargura. La mayoría de estas personas que son víctimas de violencia intrafamiliar no se presentan a denunciar por miedo a las represalias por parte de su agresor, tomando de esta manera una actitud de resignación y viviendo relaciones de violencia durante años. La única manera de terminar con el ciclo de la violencia es actuando. Empieza por contarle a alguien sobre el abuso, ya sea un amigo, un ser querido, un proveedor de atención médica u otro contacto cercano. También puedes llamar a la Línea Nacional de Ayuda para la Violencia Doméstica. Al principio puede que te resulte difícil reconocer, admitir y hablar del abuso, pero debes entender que no estás sola y que hay gente que puede ayudarte. Nadie merece ser abusado.